Hace 2 días, en un escenario que, por su importancia y significado, parecía destinado a ser un momento de reflexión sobre la historia de España, un inesperado y lamentable incidente se apoderó de la atención pública. Este suceso ocurrió en la entrada del Museo Reina Sofía, un lugar emblemático de la cultura española, conocido por su vasta colección de arte contemporáneo y su conexión con la memoria histórica del país. En este contexto, Ana Pardo de Vera, una de las figuras más controvertidas del periodismo de izquierda en España, se vio envuelta en un altercado con Bertran Ñongo, conocido popularmente como el Negro de Vox. Una figura de la política de extrema derecha que ha sido objeto de críticas y controversias por sus posturas políticas y su vinculación con el partido político que lidera Santiago Abascal. Lo que en principio parecía ser una discusión propia de un ambiente político tan polarizado, rápidamente se transformó en un enfrentamiento que desbordó las expectativas y dejó una marca indeleble en todos los presentes, y por supuesto, en las redes sociales, donde las imágenes se viralizaron a una velocidad impresionante. El altercado tuvo lugar en un momento particularmente tenso de la política española, donde la polarización y la confrontación ideológica parecen haber alcanzado niveles extremos. Este incidente expuso de manera cruda y explícita el nivel de intolerancia, racismo y sectarismo que, lamentablemente, todavía existe en el debate público en España, especialmente entre aquellos que defienden posiciones ideológicas tan opuestas. La figura de Ana Pardo de Vera, conocida por su defensa de los derechos humanos, el feminismo y la lucha por la igualdad, se desplomó en cuestión de segundos, al dejarse llevar por una rabia incontrolable hacia su interlocutor. Pardo de Vera, en un arranque de agresividad completamente inesperado para muchos, comenzó a lanzar insultos de manera violenta, llamando a Ñongo negro, tonto y fascista. Estos comentarios, que en su crudeza no dejaron lugar a dudas sobre la actitud de la periodista, pusieron en evidencia un lado de su personalidad que pocos conocían, y mucho menos esperaban ver, dada su posición en los medios y su supuesta ética profesional. La violencia verbal de Pardo de Vera no fue solo un ataque hacia Ñongo, sino una manifestación de una mentalidad intolerante y profundamente sectaria, que, irónicamente, es contraria a los valores que ella misma predica. No contenta con los insultos, la periodista fue más allá al protagonizar un acto de agresión física cuando, en un gesto de desprecio, le arrebató el micrófono a Ñongo y lo lanzó al suelo con fuerza. Este gesto, claramente intimidatorio, fue un claro intento de silenciar a su oponente, de apagar cualquier voz que no se alineara con su ideología. A lo largo del intercambio, el comportamiento de Pardo de Vera se mostró completamente descontrolado, lo que contrastó con la compostura y el autocontrol que se esperaría de una persona en su posición, y mucho más aún, de una periodista de su renombre. La escena dejó a los testigos presentes atónitos, quienes no podían creer lo que estaban presenciando. En lugar de mantener la profesionalidad que se espera de un miembro de la prensa, la periodista se dejó llevar por la hostilidad política, transformando lo que debía haber sido una simple interacción en un enfrentamiento que, al final, solo favoreció a aquellos que buscaban una mayor polarización en la sociedad española. Lo que ocurrió en el Museo Reina Sofía no solo expuso la faceta violenta y agresiva de Pardo de Vera, sino que también desmintió de manera tajante la versión que ella misma intentó construir posteriormente. Tras el suceso, la periodista, con una clara intención de manipular la narrativa, afirmó que había sido agredida por Ñongo, intentando presentarse como una víctima del altercado. Sin embargo, las imágenes grabadas en ese mismo momento desmentían por completo su relato. Los vídeos que circularon rápidamente por las redes sociales mostraron sin lugar a dudas que fue la propia Pardo de Vera quien inició la confrontación, quien lanzó los primeros ataques verbales y quien, en un acto de violencia física, agredió a Ñongo. En los vídeos, se puede ver claramente cómo Pardo de Vera no solo arremete verbalmente contra él, sino que también lo intimida físicamente al arrebatarle el micrófono y lanzarlo lejos con evidente desprecio. Esta prueba visual dejó sin argumentos a la periodista y a quienes intentaron defenderla, ya que las imágenes no mentían y demostraban de forma fehaciente quién era el agresor en esta situación. El incidente tuvo lugar pocos minutos antes de un evento significativo, impulsado por el presidente Pedro Sánchez, para conmemorar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Este acto, que había sido diseñado como una ceremonia solemne para recordar la historia reciente de España, se convirtió en un telón de fondo para una confrontación totalmente innecesaria. Lo que se esperaba fuera un acto institucional de reflexión y memoria histórica, destinado a conmemorar a las víctimas del franquismo y fomentar el entendimiento y la reconciliación, rápidamente se transformó en un espectáculo lamentable, dominado por el altercado entre Pardo de Vera y Ñongo. En lugar de centrarse en los temas de relevancia nacional, como la memoria histórica, la reconciliación y la importancia de aprender del pasado para evitar errores en el futuro, la atención de los medios y las cámaras se centró en una pelea que poco tenía que ver con el propósito del evento.
Las imágenes de Pardo de Vera en pleno arranque de ira y violencia opacaron cualquier intento de reflexión profunda sobre la figura de Franco, el legado de su dictadura y los ecos de ese pasado en la España actual. Además, este suceso ocurrió en un contexto político en el que el gobierno de Sánchez ya se encontraba sumido en una grave crisis de credibilidad debido a los continuos escándalos de corrupción que han afectado a su administración. En lugar de aprovechar este evento para tratar de desviar la atención de los problemas internos de su gobierno, Sánchez se vio atrapado en una situación en la que el altercado de Pardo de Vera desvió toda la atención mediática hacia un enfrentamiento personal, dejando de lado las cuestiones más serias que preocupan a la sociedad española. La polarización, la violencia verbal y la incapacidad de los políticos y periodistas para mantener un diálogo respetuoso no solo empañaron el evento, sino que también hicieron que se diluyera cualquier posible reflexión significativa sobre los 50 años de la muerte de Franco. Las imágenes de este incidente, que rápidamente se difundieron en las redes sociales, fueron vistas por miles de personas, y la reacción fue abrumadora. Los usuarios de las redes no tardaron en expresar su indignación por el comportamiento de la periodista, al tiempo que muchos se sintieron avergonzados por el espectáculo que se ofreció en un evento que debía haber sido de solemnidad y seriedad. Mientras tanto, Pardo de Vera intentaba justificar sus acciones, pero las pruebas visuales que circulaban por internet desmentían por completo su relato. En lugar de ser vista como una víctima, como ella esperaba, la periodista quedó expuesta ante la opinión pública, quienes no solo cuestionaron su ética profesional, sino también su integridad como defensora de los valores que dice representar. Este lamentable episodio no solo empañó la imagen de Pardo de Vera, sino que también dejó al descubierto la peligrosa falta de autocontrol y la intolerancia que algunos sectores de la política y los medios de comunicación parecen estar dispuestos a tolerar. El incidente ocurrido en la entrada del Museo Reina Sofía, que involucró a la periodista Ana Pardo de Vera y a Bertrán Ñongo, conocido como el Negro de Vox, ha trascendido más allá de un simple enfrentamiento verbal y físico. La gravedad del suceso radica no solo en el acto en sí, sino en las repercusiones que este ha tenido sobre la percepción pública de la periodista, así como en la forma en que intentó manipular la narrativa posterior. El altercado expuso de forma flagrante la intolerancia, el sectarismo y el racismo de Pardo de Vera, quien en su afán de defender su postura política se vio incapaz de mantener la compostura y cedió al impulso de la violencia, algo que, irónicamente, es completamente opuesto a los principios que ella misma predica desde su posición de periodista. Después de lo sucedido, la periodista intentó dar un giro a la historia presentándose como la víctima, afirmando que había sido insultada, empotrada y agredida por Ñongo. Pardo de Vera construyó un relato en el que su versión de los hechos la ubicaba en el papel de una mujer que, sin provocación alguna, había sido atacada por un hombre racista. Sin embargo, este intento de manipulación fue rápidamente desmontado por la evidencia visual. Los vídeos y las imágenes captadas durante el enfrentamiento dejaban claro que la agresión física y verbal había sido iniciada por la periodista, quien, lejos de mantener una actitud profesional, lanzó una serie de insultos hacia Ñongo. En lugar de presentar un comportamiento que promoviera el diálogo y la conciliación, Pardo de Vera se mostró sumamente agresiva y hostil, utilizando términos racistas y despectivos, además de intentar amedrentar a Ñongo de manera física. La periodista no solo recurrió a la violencia verbal, sino que, en un acto de desprecio y prepotencia, le quitó el micrófono al reportero de Periodista Digital y lo lanzó a un lado con la clara intención de silenciarlo y demostrar su poder sobre él. Este tipo de comportamiento no solo es completamente inapropiado para una persona que se presenta como defensora de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, sino que también demuestra un preocupante nivel de intolerancia hacia aquellos que no comparten su visión política. Pardo de Vera, en su intento por mantener su imagen de activista progresista, dejó al descubierto una faceta mucho más oscura y violenta, incapaz de tolerar la divergencia de opiniones. Las imágenes y vídeos difundidos a través de las redes sociales no solo desmentían la versión victimista que la periodista trató de imponer, sino que mostraban una escena de agresión injustificada en la que ella, en lugar de tratar de mantener el control, optó por escalar la situación de manera que resultó completamente contraproducente. A lo largo de la confrontación, fue evidente que la periodista no estaba interesada en resolver el conflicto de forma pacífica o respetuosa. Al contrario, su actitud reflejaba un claro deseo de imponer su punto de vista por la fuerza y sin considerar el impacto que sus acciones pudieran tener sobre el otro. El enfrentamiento ocurrió en un contexto altamente cargado políticamente, poco antes de un evento organizado por el presidente Pedro Sánchez para conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco. La ocasión había sido preparada para centrar la atención en la memoria histórica y en la reconciliación, en un intento por restar protagonismo a los escándalos de corrupción que en ese momento plagaban al gobierno. Sin embargo, lo que se esperaba como una ceremonia solemne de reflexión y recuerdo se transformó rápidamente en un campo de batalla en el que las tensiones políticas entre los participantes se hicieron evidentes. En lugar de centrarse en el acto de conmemoración,
las cámaras y los medios de comunicación se vieron obligados a volcar su atención en el altercado protagonizado por Pardo de Vera, lo que opacó por completo el propósito original del evento. Las imágenes de la periodista agrediendo a Ñongo se viralizaron con rapidez en las redes sociales, y el escándalo que se desató a raíz del incidente eclipsó cualquier otro tema relevante en la agenda política del momento. Tras el suceso, diversos medios de comunicación y figuras públicas no tardaron en pronunciarse sobre el comportamiento de la periodista. Uno de los programas que más duro criticó a Pardo de Vera fue La República de los Tontos, conducido por Federico Jiménez Los Santos y Santiago González. Conocidos por su estilo directo y sus opiniones sin filtros, tanto Jiménez Los Santos como González no dudaron en emitir juicios contundentes sobre el comportamiento de la periodista. Jiménez Los Santos, conocido por su postura crítica y por sus comentarios a menudo polémicos, no solo condenó el comportamiento de Pardo de Vera, sino que también lo calificó de despectivo y racista. En sus comentarios, Jiménez Los Santos, tras observar las imágenes del altercado, aseguró que la actitud de la periodista había superado los límites del profesionalismo y la decencia. Para él, la agresión verbal y física que había sufrido Ñongo no tenía justificación alguna, y la forma en que Pardo de Vera trató de desviar la atención culpando a Ñongo solo demostraba el nivel de manipulación al que estaba dispuesta a llegar para preservar su imagen. La comparación de Jiménez Los Santos entre Pardo de Vera y otros personajes políticos, como Delcy Rodríguez, fue especialmente significativa, ya que reflejaba el desprecio y la indignación que sentía hacia su actitud. Para Jiménez Los Santos, lo ocurrido no solo fue un episodio de violencia gratuita, sino también un claro ejemplo de hipocresía. Señaló que aquellos que se presentan como defensores de la lucha contra el racismo y la intolerancia a menudo caen en prácticas de discriminación y agresión cuando se les confronta con un punto de vista diferente al suyo. De acuerdo con Jiménez Los Santos, el comportamiento de Pardo de Vera era un claro ejemplo de cómo algunas figuras públicas que abogan por la igualdad y la justicia social terminan perpetuando las mismas actitudes de odio y segregación que dicen combatir. En su opinión, el acto de Pardo de Vera había sido una manifestación de intolerancia hacia quienes no comulgaban con su ideología política, y esto no solo afectaba su reputación como periodista, sino también su credibilidad como defensora de los derechos humanos. El impacto de este altercado y de las reacciones que provocó fue inmediato y trascendió rápidamente en los medios de comunicación, las redes sociales y los espacios de opinión pública. El intento de Pardo de Vera de manipular los hechos y de victimizarse ante la audiencia fue completamente frustrado por las pruebas visuales, que demostraron con claridad que ella fue la responsable de iniciar la confrontación. A través de las imágenes y los vídeos, el público pudo ver con sus propios ojos que Pardo de Vera no solo había agredido verbalmente a Ñongo, sino que también había recurrido a la violencia física al intentar silenciarlo. El incidente, lejos de darle la razón, dejó al descubierto su falta de autocontrol y su tendencia a recurrir a la violencia como respuesta ante cualquier desafío o desacuerdo. Este comportamiento, lejos de defender los valores de la igualdad y el respeto que ella misma promulga, la expuso como una figura incapaz de manejar las tensiones políticas de una manera profesional y civilizada. Lo que se esperaba como una discusión política se transformó en un episodio de agresión que dañó irremediablemente la imagen pública de Pardo de Vera. En lugar de ser vista como una víctima de un ataque injustificado, como había intentado construir su relato, quedó expuesta ante la opinión pública como la agresora. En su intento por encubrir su comportamiento, la periodista no solo falló en su intento de manipulación, sino que, al contrario, demostró con su conducta la hipocresía de quienes se presentan como defensores de los valores progresistas, pero que, en la práctica, perpetúan las mismas actitudes de violencia y discriminación que dicen condenar. Este altercado, que en un principio parecía ser un simple enfrentamiento, se convirtió en un ejemplo palpable de la polarización y la intolerancia que marcan los debates políticos en la actualidad. Santiago González, quien también fue uno de los primeros en reaccionar ante el altercado protagonizado por Ana Pardo de Vera, no dudó en sumarse a las críticas, calificando a la periodista como una energúmena. Este término, cargado de desdén, refleja la indignación de González hacia la actitud descontrolada y violenta de Pardo de Vera. En sus comentarios, González aprovechó la oportunidad para poner de manifiesto la hipocresía que, a su juicio, caracteriza a muchos de los sectores que se autodenominan defensores de la igualdad y la lucha contra el racismo, pero que, en la práctica, demuestran comportamientos profundamente contradictorios a esos ideales. En su opinión, el incidente protagonizado por la periodista no solo fue un acto de violencia injustificable, sino que también mostró una profunda incoherencia en la actitud de aquellos que, bajo la fachada de ser activistas por la justicia social, caen en actitudes de discriminación, agresión y desdén hacia quienes no comparten sus mismos puntos de vista. González, quien siempre ha sido crítico con lo que él considera hipocresía en el ámbito político, hizo uso de otro ejemplo que, aunque ocurrió hace algún tiempo, sigue siendo uno de los momentos más comentados y analizados en la política española. Este episodio, que involucró al presidente Pedro Sánchez,
ocurrió durante un acto público en el que Sánchez se encontró con un hombre negro en la calle. En un gesto que muchos interpretaron como un acto de solidaridad y apoyo a la lucha contra el racismo, el presidente estrechó la mano del hombre, una acción que en un primer momento fue vista como un gesto noble y humano. Sin embargo, lo que muchos no vieron inicialmente fue que, tras este gesto, Sánchez procedió a limpiarse rápidamente las manos, un acto que para muchos fue percibido como un desprecio hacia la persona con la que acababa de interactuar. Para González, este episodio representaba de manera clara cómo ciertos sectores políticos, en su afán por mostrarse como aliados del antirracismo y la igualdad, no solo realizan gestos vacíos, sino que también pueden tener comportamientos profundamente contradictorios con esos mismos principios. En su análisis, González subrayó que gestos como los de Sánchez, aunque aparentemente bien intencionados, revelan una falta de compromiso genuino con la causa del antirracismo. A su juicio, este tipo de actuaciones quedan ocultas debido a la falta de una reflexión crítica sobre las verdaderas implicaciones de los actos realizados por aquellos que ocupan posiciones de poder. Para él, este tipo de incidentes muestra una profunda desconexión entre lo que se dice defender y lo que realmente se practica, dejando claro que, en muchos casos, las apariencias y los gestos simbólicos se utilizan como herramientas para generar una imagen de compromiso social sin que realmente exista un cambio de fondo en las actitudes y comportamientos de quienes los promueven. Por otro lado, a pesar de que las pruebas sobre el altercado entre Ana Pardo de Vera y Bertrán Ñongo son claras y las imágenes del enfrentamiento se han difundido ampliamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación, la periodista ha continuado defendiendo su versión de los hechos, en la que insiste en presentarse como la víctima. Esta postura, en la que Pardo de Vera asegura haber sido agredida por Ñongo, ha sido recibida con incredulidad por muchos, ya que las imágenes muestran de manera inequívoca que fue ella quien inició el enfrentamiento y que su comportamiento hacia el reportero de Periodista Digital fue completamente inapropiado, tanto a nivel verbal como físico. A pesar de esto, la periodista no ha mostrado signos de autocrítica, sino que ha optado por sostener su versión de los hechos, lo que ha generado una gran controversia en el ámbito mediático y político. Este intento de manipular la narrativa y presentar una versión distorsionada de lo sucedido ha sido ampliamente criticado por periodistas y comentaristas de diferentes sectores. La insistencia de Pardo de Vera en defender su postura de víctima, a pesar de las pruebas en su contra, ha sido vista como un acto de desinformación y manipulación de la opinión pública. Para muchos, esta actitud no solo refleja una falta de responsabilidad por sus acciones, sino también una estrategia deliberada para desviar la atención de su comportamiento agresivo y racista. En lugar de asumir las consecuencias de su actitud, Pardo de Vera ha optado por aferrarse a una versión que no solo es inconsistente con las pruebas, sino que también alimenta una narrativa que le permite evadir la culpa. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un espacio de debate en el que muchos usuarios han expresado su repudio ante la actitud de la periodista. La indignación es palpable, y las críticas no se han limitado solo a los hechos ocurridos en el Museo Reina Sofía, sino también al comportamiento posterior de Pardo de Vera al intentar manipular la verdad. Para muchos internautas, es completamente inaceptable que una figura pública, especialmente alguien en su posición, siga siendo parte del panorama mediático sin haber mostrado un mínimo de responsabilidad por sus acciones. La falta de autocrítica y el intento de ocultar su comportamiento detrás de una versión distorsionada de los hechos ha dejado a muchos con un sentimiento de desconfianza hacia la periodista, así como hacia los sectores que la apoyan o que han optado por guardar silencio ante su actitud. El comportamiento de Pardo de Vera no solo ha generado una gran controversia, sino que también ha puesto en evidencia las tensiones y contradicciones dentro del discurso político y social que dominan el panorama español. Mientras algunos se autoproclaman defensores de los derechos humanos y la igualdad, sus acciones y comportamientos demuestran lo contrario, creando una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Este incidente ha dejado al descubierto no solo la violencia y la intolerancia de Pardo de Vera, sino también la falta de un compromiso real y profundo con los valores que predican muchos de aquellos que ocupan posiciones de influencia en el ámbito mediático y político. Al final, la manipulación de la narrativa por parte de la periodista no ha logrado silenciar las críticas ni desviar la atención de su comportamiento violento. En lugar de ser vista como una víctima de una agresión injustificada, como había intentado hacer creer a la opinión pública, Pardo de Vera ha quedado expuesta como la agresora, y su actitud ha sido condenada en los términos más duros por quienes, como Santiago González, se niegan a aceptar la hipocresía y la manipulación que muchos sectores intentan ocultar. Este episodio no solo ha puesto en evidencia la actitud de la periodista, sino que también ha sido un recordatorio de la necesidad de un compromiso genuino con los valores de igualdad, respeto y tolerancia, valores que, en muchos casos, se encuentran ausentes en aquellos que se presentan como los principales defensores de estos principios. Este incidente ha generado una gran controversia en España, no solo por las actitudes de Ana Pardo de Vera, sino también por el contexto en el que ocurrió.
La periodista, al tratar de victimizarse ante un episodio claramente en el que se mostró agresiva y fuera de lugar, se ha visto envuelta en una espiral de críticas que no solo cuestionan su comportamiento, sino también las posturas que ha defendido públicamente en el pasado. Pardo de Vera ha pasado de ser una figura mediática conocida a convertirse en el centro de un debate mucho más amplio que abarca temas tan sensibles como el racismo, la hipocresía de ciertos sectores políticos y mediáticos, y la forma en que se manejan los conflictos públicos en la sociedad española. La forma en la que ha manejado la situación, aferrándose a una versión de los hechos completamente ajena a la realidad de las pruebas visuales, ha transformado este incidente en un caso emblemático de cómo la manipulación de la narrativa puede, en muchas ocasiones, volverse en contra de quienes intentan ocultar su verdadero comportamiento. Pardo de Vera, al intentar presentarse como la víctima en una situación en la que claramente fue ella quien agredió verbal y físicamente a un reportero, ha logrado el efecto contrario. En lugar de ganar simpatías o apoyo, ha desencadenado una oleada de críticas y rechazo generalizado, convirtiéndose en el blanco de una condena pública que ha puesto en duda no solo su profesionalismo y ética, sino también sus verdaderas convicciones. Este episodio ha dejado en evidencia que, a pesar de los discursos públicos que muchos personajes mediáticos y políticos adoptan en relación a temas tan complejos y sensibles como el racismo, la realidad de sus acciones en ocasiones dista mucho de lo que predican. La aparente lucha contra la discriminación y la injusticia, que a menudo se presenta como uno de los pilares de muchos de estos sectores, se ve socavada cuando sus propios miembros son los que perpetúan actitudes agresivas, intolerantes o incluso racistas. Este incidente, además de exponer la contradicción en la que ha caído la periodista, ha desatado un debate mucho más profundo sobre el estado de la sociedad española en relación a la lucha contra el racismo y la discriminación. Aunque muchas figuras públicas se presentan como defensores de la igualdad y de los derechos humanos, cuando se les observa de cerca, se descubren fallos en su comportamiento que ponen en tela de juicio la sinceridad de sus palabras. Este tipo de situaciones deja claro que la lucha contra el racismo y la discriminación no es una causa que esté completamente resuelta, y que incluso aquellos que se encuentran en posiciones privilegiadas dentro de los medios de comunicación, la política o el ámbito público, tienen mucho trabajo por hacer en cuanto a coherencia y responsabilidad. La facilidad con la que se puede ocultar o distorsionar la verdad de los medios de comunicación es una muestra clara de los desafíos que aún enfrenta la sociedad española, sobre todo cuando se trata de juzgar y responsabilizar a aquellos que ostentan un poder significativo en la opinión pública. En este contexto, el incidente con Ana Pardo de Vera ha puesto de manifiesto no solo las contradicciones evidentes de la periodista, sino también la falta de responsabilidad por parte de aquellos que, a pesar de su influencia en los medios de comunicación, se eximen de las consecuencias de sus actos. Pardo de Vera, al insistir en su versión manipulada de los hechos a pesar de la evidente contradicción entre sus palabras y las pruebas visuales, ha dado un ejemplo claro de cómo algunos sectores mediáticos intentan evadir su responsabilidad ante el público, sin ningún tipo de autocrítica ni remordimiento por sus comportamientos. La situación ha puesto de relieve la incapacidad de muchos medios para hacer frente a sus propios errores, que en su lugar, prefieren silenciar o distorsionar la verdad para mantener una narrativa que se ajusta a sus intereses o a los de sus aliados. Esta falta de responsabilidad, lejos de ser algo aislado, parece ser una característica recurrente dentro de ciertos sectores de la prensa, donde la apariencia y las narrativas manipuladas parecen tener más peso que los hechos, la veracidad y el respeto por la verdad. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un terreno fértil para la crítica y el debate, y muchos usuarios de diversas ideologías y sensibilidades se han unido a la denuncia del comportamiento de Pardo de Vera. Las plataformas digitales han permitido que se amplifiquen las voces de aquellos que exigen coherencia entre lo que se predica y lo que se practica. Esta polémica ha generado una conversación masiva, no solo sobre el incidente en sí, sino también sobre la actitud de aquellos que se autodenominan defensores de los derechos civiles, pero cuyas acciones parecen contradecir completamente sus mensajes. Los internautas han exigido una reflexión profunda sobre la necesidad de una mayor responsabilidad, transparencia y coherencia dentro del mundo de los medios, donde muchas veces las posturas radicales y los gestos simbólicos se utilizan como herramientas de manipulación política, más que como un verdadero compromiso con el bienestar social y la lucha contra el racismo. Este tipo de incidentes, lejos de ser aislados, reflejan una preocupación mayor sobre el estado de la política y los medios de comunicación en España. El hecho de que figuras influyentes, como Ana Pardo de Vera, intenten ocultar su comportamiento y manipular la narrativa para preservar su imagen pública, pone en evidencia cómo las posturas políticas y mediáticas a menudo están más centradas en las apariencias y las tácticas de manipulación que en los hechos y en el respeto por la verdad. Los ciudadanos y los medios independientes han dejado claro que, en un contexto democrático, es inaceptable que los responsables de la información y los contenidos que se difunden a gran escala se eximan de sus responsabilidades y continúen actuando de manera irresponsable. Las demandas de mayor transparencia, coherencia y honestidad han ganado fuerza,
ya que los ciudadanos exigen que los actores mediáticos y políticos rindan cuentas por sus acciones y, sobre todo, por las narrativas que intentan imponer en la opinión pública. Si esta historia te ha interesado, no dudes en darle like y suscribirte a este canal para seguir recibiendo más contenido sobre este y otros temas que son de actualidad y relevancia en la sociedad española. Mantente informado sobre los debates más importantes, las cuestiones que nos afectan a todos y las verdades que muchas veces intentan ocultar.